A propósito del fenómeno festivo, señalaba Gadamer, la fiesta es comunidad, es la presentación de la comunidad misma en su forma más completa. La fiesta es siempre fiesta para todos. Vitalidad intensa desplegada en la intersubjetividad, un lanzarse de lo humano al estrechamiento de sus vínculos, a la ampliación de los alcances de lo comunitario, tornándole condición imprescindible del existir. Toda una experiencia donde la individualidad, lejos de disolverse en las variadas intersecciones de lo colectivo, resuelve el acrecentamiento de sus posibilidades, adquiere el poder que le es más propio, contribuyendo al buen vivir en el entre todos. Espacio donde la comunidad se muestra en uno de sus mejores rostros, en uno de sus niveles y sentidos más prominentes, porque ahí alcanza forma una sensibilidad que confiere al ser la disposición a la venencia, que instala la palabra en el plano de la comunicación, permitiendo el hermanamiento de habla y escucha. Momento de la facticidad humana, donde es dejada de lado y suspendida la regularidad en que discurre el panorama de nuestra vida en común, gobernada por el distanciamiento, la escisión, la fragmentación de los vínculos, una situación muy familiar a nosotros, la más frecuentada por nuestros pasos en sus diarios recorridos. Lo festivo constituye el sesgo anómalo en ese curso. Es el distenderse de una energía comprometida con la toma de distancia del ser que fundamenta los modos de nuestra convivencia, encauzándolo a la coincidencia, a la proporción que concilia, a la comprensión que aproxima a unos con otros. Si de algún dislocamiento es plausible referir en esa atmósfera, es aquel que se lleva a cabo en contra de la indiferencia de lo humano por todo lo que le rodea o en contra de la soledad. Hay en lo festivo la nota elemental de un movimiento vivo, vital, orientado a la refundación de situaciones asimismo vivas, donde el ser del humano obtiene una de sus más prominentes dimensiones, rehabilitando el sentido de unidad, de esa comunión donde cada cual se compromete solo a partir del otro, donde el conflicto y la fricción ceden al empuje de la concordia, del religar. El tiempo de la fiesta empareja las existencias humanas, conduciéndolas al desprendimiento de su situación ordinaria, rendida al privilegio de lo propio en desmedro de lo otro, dispuesto a priori en el signo de lo antagónico, de ese estigma funesto del enemigo necesario, dando oportunidad a formas de relación donde las diferencias se resuelven en esa especie de disputa amorosa tan cara a Karl Jaspers. La celebración instaura la potencia de una efusividad, de un entusiasmo que colma espacios, transportando al componente humano al espectáculo de un teatro regido por una gramática de la amenidad recíproca, donde los actores se encausan a la dignificación de su existencia, a la asunción de la imaginación creadora que les confirma en el compromiso de la configuración y refiguración, con la generación de lo nuevo y la recreación de lo dado, con la reanudación desde otros perfiles y otros horizontes de lo que se hereda, devolviendo a la colectividad el interés, la admiración y simpatía por lo extraordinario de la vida, situado en el diario acontecer, el asombro ante lo real maravilloso del mundo que se ha vivido y que se sigue viviendo. Lo festivo se esparce a la manera de un impulso agudo que preserva en la condición humana el interés por mantener sus espacios físicos en que son constituidas auténticas comunidades de base, integradas por individuos de carne y hueso. Experiencia de un júbilo excedente que amplifica modos de pensar y de obrar, apartando la vida de la banalidad del itinerario, determinado por los fines espurios que le propone a cada instante la sociedad
como la más alta actividad que le es dado ejercer. El dominio de los demás a través de los mecanismos políticos establecidos, la lucha por el progreso económico-social, la obtención de prestigio y reconocimiento, etc. Asimismo, expresión ennoblecedora de la memoria que se sustrae al imperio de la razón utilitaria universal, de esa lógica que nutre a toda esa estrategia global para la que cualquier manifestación de lo humano debe estar enderezada a los fines de la concentración y acumulación de capital, ciñendo el múltiple y variado campo de la experiencia humana a la órbita vulgarizante de la estructura mercantil. El movimiento de la festividad se ofrece a la manera de un fenómeno donde irrumpe una potencia que dispone a las subjetividades vis a vis, próximas unas a unas, en mutualidad respecto del disfrute, del gozo, del regocijo, una conmoción que embarga a todas y a todos. Alegría, animación en oposición al movimiento exiguo del cálculo económico, de la ley del costo-beneficio, de los criterios de rentabilidad y de lo costeable. Fuerzas que trabajan en favor de la ordinariez extrema del pensamiento, de la acción y de la existencia. A la vez, el clima expresivo de la fiesta es la arremetida de otra tensión que interpela a los seres humanos desde la revitalización de sus vasos comunicantes, clarificando la perspectiva de su pensamiento, permitiendo al orden de sus colectividades reencontrarse con una de sus más caras realizaciones, rompiendo toda suerte de segregación dictada por esa extraña necesidad de jerarquización de los modos de asociación humana. La fiesta constituye ese paisaje asombroso y maravilloso que reafirma el carácter de fuerza de conservación y de renovación propio de la cultura. Se asiste allí al montaje de un escenario en que mujeres y hombres proceden a la recuperación del sentido del mundo de la vida, en la realización de sus significaciones y en el acrecentamiento de sus simbolizaciones, madurando a un mayor grado sus líneas de interpretación y comprensión, reactivando con ello el anhelo de encuentro con la totalidad del cosmos, con la inefable región de lo divino. En el margen otorgado por la experiencia religiosa, es envío al cuadro de una realidad donde las cosas, los objetos, las prácticas y las ideas mismas cobran uno de sus más próvidos caracteres, el que les es más originario, que permite al humano perseverar en una vuelta a la tradición para refigurar sus expresiones e incorporar a su contenido nuevos matices y nuevas formas. Acontece en ello el despliegue del poder de imaginar, que posibilita el asomo de nuevas maneras de percepción del mundo e incluso el anticipo de otras formas de experiencia en la vida en común. Habrá que tomar en todo su alcance una propuesta como la de Jean Dauvignot, que advierte en ese fenómeno social y cultural el despliegue de una abundancia excesiva de vitalidad, el impulso demandante de otros y desconocidos aromas, de otros e insólitos colores, de otros e ignorados sonidos, de otros y diferentes sabores. Una renovación incesante del paisaje multifacético en que se desplaza la condición humana. Marco ejemplar donde la intensidad festiva llega a ofrecerse en uno de sus mayores alcances es el que concierne al universo indígena vinculado a una tradición religiosa, cuyos rasgos y perfiles peculiares tienden a acentuarse con la puesta en marcha de ese ambiente sobrecargado de vitalidad. Ámbito sorprendente
pero desafortunadamente denostado, marginado y forzado a ocupar los sedimentos profundos y ocultos de una realidad social, mantenida principalmente en el elogio de la banalidad. Fuente inagotable de ese impulso excedente de los límites palmarios de nuestra cotidianidad, forzado a transferirse a zonas ajenas o a recorrer sendas y sitios que no son los propios. Lo indígena, aspecto particular de la socialidad y de la cultura nuestra, con la recreación del tiempo festivo en asociación con la experiencia religiosa, interpela a las miradas diversas a él desde el testimonio agudo de su gente en los distintos planos de la geografía nacional, perturbando sus hábitos gastados y prejuicios rígidos, sus ideas, familiaridades y su estrechez de miras. Todo un campo de percepción pródigo en simbolizaciones vitales, propio de los pueblos otomís, purépechas, chichimecas jonás, chichimecas otomí, huachichiles, amuzgos, chetumal, huastecos, mayas, mazahuas, mazatecas, mexicas, mijes, mixtecos, nahua, pame, tarahumara, totonaco, triqui, zapotecos, tojolabales, tzotziles, celtales, choles, huicholes. De esa fuente de experiencia inagotable e imprescindible, recuperamos en nuestra reflexión algunas de sus voces, en cierta manera las más próximas a una cotidianidad, como las de quienes esto suscriben, en razón de la frecuencia con que se hacen presentes en los espacios de ella, sin que esto suponga conceder una importancia menor a las demás en cuanto a su contribución a la comprensión del rostro cultural multifacético que nos es propio y a la ampliación necesaria de la toma de conciencia respecto de nuestra vasta ignorancia. En lo otomí, el tiempo aparece en el margen del tiempo vivido, preservándose de los asedios del olvido. Los alcances de su intensidad desbordan la fuerza de las líneas que aspiran a su puesta en suspenso, en la coincidencia de quienes, permaneciendo originariamente a sus espacios, se han visto obligados a asumir una existencia a distancia de los mismos. La potencia inmanente a sus manifestaciones parece adquirir un carácter indisociable respecto del ser del componente humano que les ha vivido, siendo aspecto insustituible en el plano de sus evocaciones requeridas. La festividad otomí permite a quienes participan en ella el reencuentro con una calidez incluyente, permitiendo a la afectividad, al encuentro hospitalario, mostrarse ampliamente. Actitudes propias de quienes aparecen arropados por la energía de una experiencia religiosa, colmada de sobreabundantes sentidos, irrumpiendo en cada espacio habitado, a la manera de tensión destitutiva de una cotidianidad desolada e inexpresiva. La fuerza de lo festivo se expresa en modalidades que van más allá de los intercambios efectuados en escenarios concernientes a prácticas sustentadas en el compartir directo de bienes, de sensibilidades, de emotividades. Asimismo, adiciona una vitalidad que se actualiza en la rememoración colectiva, dispuesta en el territorio de lo insólito, que permite al componente humano de la comunidad rebasar el estado melancólico impuesto por la pérdida de los seres queridos, haciéndolos nuevamente presentes en una transposición de la demarcación insoslayable de esa frontera increíble que separa lo humano de su condición terrenal para situarlo en la región indescriptible del más allá. El sesgo festivo de la celebración conduce a las subjetividades a compartir el momento mismo de la consternación que se experimenta en la recreación viva de la experiencia del drama general, el momento supremo de la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, pero a la vez el regocijo derivado del prodigio de la resurrección, un sentirse en mayor aproximación a lo sagrado con el tiempo que se vive en la Semana Santa. Intensidad desplegada igualmente con la llegada a término de cada ciclo del tiempo físico y el comienzo de uno nuevo,
en respuesta al orden del itinerario de la existencia. Simbolización del curso del existir que mantiene abiertas las posibilidades al ser, consignado en la notación calendárica. Asimismo manifiesta en la conmemoración de días que honran la dignidad de santidades con alto significado colectivo. Virgen de Guadalupe, Señor Santiago, San Isidro, Santa Ana, la Candelaria, Corpus Christi, San Miguel Arcángel, San Nicolás Tolentino. La experiencia otomí de la fiesta torna convergentes y correlativas vicisitudes de un pasado remoto y las de la tradición colonial para abrir de esta manera la percepción, un arco multicolor en el paisaje de la asociación humana, despertándola una vez más al asombro y a la admiración de sus facetas saturadas de matices sorprendentes para trasponer la ordinariez de una existencia sin más. La celebración religiosa otomí tiene en el entusiasmo a su eje rector, un cierto poder vinculante del movimiento de la colectividad, imponiendo límites a la posible fragmentación en los modos de convivencia que le son propios, trabajando en contra de las formas de exclusión para acrecentar la disposición al entre todos, vocación sustentada en el compartir que da su sentido primordial a lo comunitario, actitud que se concreta en la conversación, en el ejercicio de la palabra que comunica, operando en lo humano la aproximación a la alteridad, relación que abre los planos internos del ser al don, tornándolo como una de sus expresiones más elevadas. La fiesta adquiere también la categoría de motivo primordial para el retorno de las distintas líneas de migración de dentro y fuera de las franjas de la geografía nacional. Toda una potencia convocante que devuelve a quienes se han ausentado por mayor tiempo del suelo de origen, vuelta a lo propio y a los suyos, reafirmación del sentido de pertenencia. La actitud de la vida que el mundo otomí despliega en la fiesta remite a una de las prácticas que le posibilitan avivar la resistencia que ha opuesto históricamente a la vocación colonialista, renuente a abandonar el panorama existencial mexicano. Tendencia aún dominante en los recorridos y sesgos de la actualidad, pagada de sus conquistas económicas, políticas y sociales, pasmada en el encomio de la imagen del conquistador, el hombre empecinado en la acumulación de fortunas, indolente respecto de la responsabilidad y compromiso con la honestidad, con la integridad o la rectitud, por los otros y por lo otro. Existencia enrarecida en el mundo actual, lo otomí llegado el tiempo de la fiesta, enaltece la realidad terrenal con la danza y con el canto, con el adorno floral, todo un aderezamiento de un ambiente propicio a la adhesión, un saberse y sentirse uno con el todo de la vida, el acrecentamiento de la sensibilidad de un ser que tiene en el compartir una de sus orientaciones privilegiadas, un ser negado a la aceptación del aislamiento que históricamente se le ha querido imponer. En la experiencia purépecha de la fiesta, el mundo de los dulces tarascos, como llamara José Revueltas a las mujeres y hombres de la realidad purépecha, intensifica con el advenir de sus festividades ampliamente situadas en relación con formas de experiencia religiosa, profundizando la magnitud de su sensibilidad, expuesta en varios modos de una efusividad propia del imaginario colectivo. De la región lacustre a la sierra y a la cañada de los 11 pueblos, regiones propiamente indígenas, a los sitios de intersección de lo purépecha en el componente humano dispuesto en los planos citadinos, se percibe el despliegue de un ambiente cultural donde es refigurada una identidad que tiene en lo emotivo una de sus notas más caras, manifiesto por un lado en una inagotable aptitud creativa musical, un vasto talento que da orden a la dispersión y al caos natural de una inagotable gama de sonidos, abriendo cauce a las gratas cadencias de la armonía. Asimismo, en una firme voluntad que ha permitido asimilar las varias formas de infortunio histórico padecido, la conquista, el itinerario colonial, la furia natural destructora del Paricutín.
cuyo sustento principal quizá haya que situar en la potencia de una ternura desmesurada, que se expresa en un lenguaje que privilegia las formas diminutivas, desde el cual se está a mano con el todo expresivo de la vida, una perenne emotividad que desarrolla su más generosa dimensión con la dinámica que acompaña sus celebraciones religiosas. Aquí la vida en común alcanza el sentido propio de la cultura, ese carácter donde la renovación se articula al poder de imaginar traducido en fuerza creadora para volver una vez más a sentir y revivir la simetría de las almas y los cuerpos en la estima, la simpatía, la hospitalidad, matices más pertinentes de la condición humana. Espacio abierto a la adición de otros aspectos y detalles, de nuevas experiencias a lo dado, de momentos y líneas a las traducciones pragmáticas de sus significaciones más afectivas, dispuestas en el paisaje sorprendente de ese acontecer. Las modalidades de la festividad religiosa purépecha constituyen una fuerza convocante a vivir intensamente la comunidad. La participación de todos, toda una experiencia de comunicación y comunión, un ambiente indisociable de la invención y reinvención musical que custodia el movimiento de lo humano, fortaleciendo su relación con las cosas del mundo. Efusión de lo insólito que permite el dislocamiento ostensible del desplazamiento habitual de una vida rendida a la lógica del mercado, dando pauta a otros sesgos, con lo cual se advierte que ese curso no es único, que hay en el mundo otras perspectivas y cauces para la vida humana. De igual manera, la distorsión y el desvelamiento de los disfraces que ocultan las formas triviales del poder y del tener, revitalizando el carácter originario de la cultura, orientado a una voluntad de crear. Puerta franqueada al poder de imaginar de la comunidad, a esa suerte de energía espiritual que se lanza a refigurar la tradición, añadiéndole inéditos momentos, reinventando sus contenidos, situando en horizontes asombrosos a las existencias individual y colectiva, a partir de las celebraciones de muertos, de San Juan Bautista, San Luis Rey, la Virgen María de la Asunción, Santa Elena de la Cruz, la Virgen del Rosario, el Santo Cristo Milagroso, el Señor de la Misericordia, de Semana Santa y de los días últimos de cada ciclo anual. Todo un bagaje amplio de situaciones, de experiencias portentosas y propicias a eso que Eugenio Trías denominara con magistral pertinencia, acontecimiento simbólico. Invitación a ver en ese fenómeno de la socialidad humana no una entidad que se muestra a la mirada de manera objetiva o formal, sino el darse de una intensidad solo advertida por una especie de visión interior, próxima y práctico habitual, que hace posible el retorno de la experiencia pasada que no cesa de ser adicionada. Todo un juego de virtualidades encarnadas y traducidas en prácticas concretas, diferentes de un tiempo a otro y que dan siempre que pensar. La experiencia de la duración, el tiempo vivido por la condición indígena purépecha, a partir del recomienzo acrecentador de lo festivo en el margen religioso, impone al tedio e indiferencia regulares de la existencia la atmósfera del regocijo, del gozo, del regodeo entre todos, una energía que alcanza a otros seres humanos que sin pertenecer estrictamente al ámbito de ese universo, aparecen situados en cercanía con él por razones geográficas, tocando su interior, haciéndose partícipes de ese mundo. En ello solo una realidad esporádica ciertamente, pero mundo otro a pesar de todo, una especie de lugar de acogida al que cualquiera podría atenerse y donde podría habitar para llevar en él a efecto sus posibles más propios. Se asiste allí al darse un multiforme de un poder creador que al refigurar la tradición aporta nuevas formas al presente, una especie de oleada donde la colectividad llega a hundirse en corrientes siempre nuevas, una voluntad que trabaja en la destrucción de las cárceles del yo señero, emplazando al encuentro comunicativo, apostando por arrancar a cada subjetividad del marasmo vivencial de las fronteras sociales y de su verticalidad que se le dan como única opción.
una especie de sobrepasamiento de las demarcaciones que cinden conciencias y seres. En la celebración de los pueblos chichimeca o tomí hay una tradición viva en el ámbito de la cultura, a partir del desarrollo de una imaginación creadora de ambientes excepcionales con el advenimiento del margen festivo en los espacios de esa vida en común. Es aquella que tiene lugar con el levantamiento del chimal, símbolo copioso y encarnación de un poder de esas comunidades, un poder poético que les permite actualizar la fuerza de voluntad colectiva con que enfrentan a las vocaciones de dominio y de posesión, y que orienta a la preservación y recreación de sus tradiciones, concepciones, modos de percepción de las cosas del mundo, ideales y costumbres ancestrales. Ahí tiene lugar la revivificación del sentido de totalidad en que se entienden los seres de esa comunidad, la refiguración de los momentos vitales del antes de ese existir, traídos una vez más al presente, manteniendo una memoria viva, esa energía que conserva a pesar de los abusos, del olvido y que impide a la omisión suprimir matices, rasgos, caracteres, elementos significativamente decisivos en el corpus de sus tradiciones. El chimal es una especie de fuerza encarnada, donde se articulan elementos y aspectos de la experiencia religiosa previa a la presencia de Occidente con momentos propios del cristianismo católico. De amplias dimensiones, 20 metros de altura por 3 de ancho en el caso de la comunidad de San Pedro Tolimán, estado de Querétaro, y de 3 metros de alto por 4 de ancho en las colectividades chichimecas de la región de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Profusa en expresiones y propicia la actualización de un impulso vital para reimaginar e interpretar, para entender y comprender, para dar continuidad a la traducción práctica de sus significaciones. Asimismo, referente caro de una capacidad afectiva, siempre latente que se activa con la incorporación y entrega del componente humano de esas colectividades a una especie de regodeo franqueando las fronteras del tiempo rutinario, interrumpiendo sus ecos y también sus efectos. Creación excepcional de las manos de mujeres y hombres que se lanzan a una actividad desinteresada, que deviene una de las realizaciones de sentido sobreabundante y de simbolización. Alegoría que envía al reencuentro del humano con lo sagrado, esa especie de creación reveladora que permite a los poblantes de aquellos espacios apropiarse del verdadero paisaje del mundo, que solo se ofrece a la mirada del ser indígena. En la veneración a la Virgen de Guadalupe, a San Miguel Arcángel, a San Luis, a la Purísima Concepción o a la Santa Cruz, el chimal conforma una densidad semántica, una realidad de infinitas posibilidades de significación y realización de una experiencia simbólica, sensible, perceptivo-afectiva, con la participación de todos. Una actividad de todos encauzada a la preservación de todos respecto del mal, a preservarles de riesgos y amenazas que frecuentan su existencia. En el chimal se asiste al configurarse de una fuerza dispuesta en un artefacto vivo, vital, viviente, obra del ingenio colectivo, que juega con el carrizo, con el sotol, el papel, los crisantemos y la flor de cempasúchil, los gladiolos y las flores del campo, las naranjas, las guayabas, las uvas, las peras, las manzanas, las tortillas de colores, las mazorcas tiernas adheridas a sus cañas. Al igual, las palmas nacaradas para articularles en maravillosas mixturas de grecas, cortes y fisuras fabulosas, que devuelven a sus creadores la convicción de seguridad y firmeza de voluntad, que permite fortalecer su perseverar en lo propio frente a las variadas formas de hostilidad y desprecio desatadas en su contra desde las grises líneas y tentativas contemporáneas del colonialismo. Componentes que remiten de alguna manera a la complejidad propia de esas culturas colmadas del aire de experiencias religiosas milenarias entreveradas con los ceremoniales cristiano-católicos.
El chimal es escudo virtual que protege y asegura la defensa y resguardo de la vida chichimeca otomí, amenazada de continuo. Es por esto símbolo de la unidad humana, hermanamiento de la comunidad, del advenimiento y encuentro cordial, un medio que robustece y consolida lo colectivo. Es asimismo fortificación que aloja la energía y la potencia necesarias para resistir a cualquier manifestación de adversidad, formación también que permite su actualización, que la revela, revelando con ella la unidad de los pueblos otomí y chichimecas. El mundo totonaca es poseedor de una profusión simbólica, una desproporción próxima en demasía a una estética de la existencia, profundizada con el tiempo festivo. Lo mismo en honor de lo sagrado que en la emergencia de nuevos vínculos interhumanos, que sellan esa especie de compromiso fundante de nuevas redes familiares. Expresión del advenimiento de seres ligados por el desborde de afectividades atestiguadas por una experiencia de la religiosidad, donde se conjuntan elementos místicos y simbólicos complejos, traductores de las varias formas en que lo divino tutela los diversos aspectos del mundo. Concreción del vínculo indisociable de lo sagrado y lo humano, compromiso grabado en las prácticas ceremoniales y de culto donde la comunidad participa, colabora, asegurando con ello la duración de la existencia en el tiempo de todos y también de todo. La festividad patronal totonaca supone un despliegue de prácticas que van de los ceremoniales de la iniciación cristiana a la celebración de la Semana Santa, con las muestras de consternación y aflicción de los participantes en las procesiones donde se confiere a la imagen de Cristo el carácter de luz redentora en proximidad con el sol, a la conmemoración también del Día de sus Muertos. Sentidos próximos se ofrecen en las percepciones huasteco de la experiencia religiosa vivida desde sus festividades por la diversidad del mundo indígena mexicano. Desplazado de sus ámbitos territoriales hacia los asentamientos citadinos, los seres huastecos, o en recorridos transitorios por estos espacios en respuesta a la necesidad de sobrevivir, apropiándose de los resquicios permitidos por un orden frívolo, solo respondiendo al esquema del mercado. El huasteco se despliega en la rememoración viva, en una fuerza que posibilita estar en lo propio, en la casa que es suya, que es su sitio plausible para la asunción de las posibilidades más propias. El verdadero sentido del mundo que se muestra ajeno y absurdo a la mirada ordinaria extraviada en los vericuetos del culto a los fetiches de una contemporaneidad carente de sentido. Esa que exalta un Estado de Derecho, una legalidad, una ciencia, una tecnología, el dinero. Testimonios agudos de una sobreabundancia de lo emotivo con la irrupción del movimiento de la festividad en su temporalidad. En cuanto a la vida maya actual, ella procede de una tradición milenaria que responde a un orden de las relaciones sociales, que se articula en un lenguaje que tiene en la intersubjetividad el sustento fundamental de sus expresiones. Un ejercicio de la palabra que privilegia las formas lingüísticas deferentes, donde destacan palabras clave como las de hermano, corazón y nosotros, que envían a la inmediación estrecha de su ser con lo divino, con el mundo y sus cosas, en la variación de sus manifestaciones. Un lenguaje donde habla y escucha aparecen indisociables, donde para hablar hay que saber escuchar al otro, al hermano, escuchar a las demás existencias que comparten con nosotros el plano del mundo, un ambiente de diálogo continuo, un estar a mano con el panorama mismo de la vida. Toda una mirada del mundo de la vida, una percepción individual y colectiva que al reivindicar el emparejamiento general de todos con todos y con todo,
tiende a reafirmar con el margen de la festividad su inagotable disposición al compartir, al intercambio, a la avenencia. Un enfoque profundo del cosmos que dispone la experiencia del vis a vis, del encuentro intersubjetivo, como aspecto imprescindible del conjunto de los espacios conformantes de lo real. Reafirmación de la alegría, de la confianza en la vida que se instala por encima de los modos de darse de la muerte. Convicción de la pertinencia de maneras de percepción del mundo alternas a las de las explicaciones derivadas del intelecto, de la razón, ellas ajenas al sentido de comunidad de los existentes. Miradas que agudizan aún más su capacidad con la fiesta. En ello tiene lugar el despliegue de una sensibilidad inagotable, esparcida al conjunto de los planos en que discurre la existencia, que posibilita ese saber y saberse, ese sentir y sentirse propio del ser de lo indígena capaz de mirar lo que el ojo común no alcanza a captar, la vida en su movimiento, en su fluir incesante que supone su perseverar y el acrecentamiento, al que solo puede aludirse tenuamente desde las líneas sesgadas en que se da lo poético, que alcanza a contrarrestar las líneas de la barbarie que domina el panorama exterior a su campo de pertenencia. Respecto del universo náhuatl, Miguel León Portilla señala de manera pertinente que sus procesos de subjetivación respondieron a la constitución de hombres de rostro sabio y de corazón firme, tradición ampliamente anómala en un presente rendido a las formas de la dispersión y la fragmentación sociales, a varios modos de autosuficiencia, a los usos triviales ceñidos al elogio de los vencedores, seres que han alcanzado un extraño prestigio social desde posiciones de poder y posesiones de dinero. La de Náhuatl ha devenido una sabiduría en retirada, en desuso, aunque no en abandono definitivo. Se puede aludir a que en varias de las regiones del plano geográfico mexicano persiste un equilibrio, una madurez y la riqueza de una espiritualidad que se materializa, que continúan mostrándose en el margen de la celebración, escenario donde la objetivación pierde en interés a favor de la vitalidad subjetiva. Percepción alimentada por una mirada donde el todo de las cosas es dispuesto en movimiento, en actividad, suspendiendo la lógica que lleva a su máxima expresión las líneas del imperativo kantiano, donde la imagen del hombre es situada como momento central del mundo, en el plano más elevado de la escala axiológica. Todo ese espejismo que arroja al resto de los existentes y las existencias a la cosificación de su condición. La fiesta es actualización de la comunidad, lugar de significación que pone en movimiento a la afectividad, llevándola a anclarse en los ámbitos insondables del ser, donde la creencia, el percibir, el saber, la palabra, encuentran su espacio pertinente para continuar con su tarea infinita en el tejido de la existencia humana, apostada en el mapa del precomprender y de la comprensión. La comunidad náhuatl se vive en la rememoración y en ella tiene su fuerza más aguda, un poder de imaginar capaz de traer nuevamente a la terrenalidad a todos aquellos que ya no están, a hacerlos presentes para compartir una vez más los bienes, el paisaje y las bondades de la vida. La celebración náhuatl cobra despliegue en una especie de fusividad configurante de escenarios abiertos al intercambio tanto de la palabra como de los bienes, porque todos forman parte de todo, porque al formarlo el privilegio pierde valor, reduce su poderío de atracción en la intensificación de la fuerza del don, del dar, de la aptitud de desprendimiento generada desde un exceso de sensibilidad, solo en posesión de aquellas y aquellos que han sorteado y continúan sorteando la seducción de los fetiches fabricados para el confinamiento del pensamiento y de la acción. La expresión de la vida huachichil, de la acción que la vida ejerce sobre ella misma,
del movimiento en que se manifiesta su acrecentamiento. La experiencia religiosa del mundo indígena en su particularidad huachichil, desbordada en sus festividades, cobra traducción en actos donde la sensibilidad resiste a los procesos de abstracción articulados por una existencia cautiva en las variantes de la objetividad y la objetivación, impuestas al tiempo contemporáneo, a nuestro aquí y ahora. Es un esfuerzo del margen subjetivo de la cultura por ser tomado en consideración, ese que concierne al ser humano en tanto sujeto de la acción cultural, el del plano de las sensaciones, del pensamiento, de lo emotivo, propios del complejo mundo de la vida. A pesar de la tenacidad demandante de la sustitución de sus alcances inagotables, que se viene operando por los dispositivos de una determinación geométrica del conocimiento unívoco del mundo y de sus cosas, del saber verdadero universal, que se instala por encima de las particularidades y de las relatividades en que se manifiesta el ser. La condición amuzga de lo humano se muestra como fractura y puesta en el sitio de lo no pertinente a los esquemas de una razón soberbia que privilegia el sesgo de lo individual, del yo como modo exclusivo de entenderse y de concebirse. La ilusión de que el desarrollo del ser de lo humano tiene lugar desde la perspectiva del sujeto individual y monológico. La actitud esencial del mundo amuzgo se intensifica con el tener claridad acerca de la relevancia de la subjetividad, que aparece dispuesta en el plano pertinente de la intersubjetividad. La lucidez en cuanto a la imposibilidad de la existencia del hombre, cuanto a la existencia de los hombres, a esa insensatez de pensar en el hombre como un ser solitario, como un ente individual, autosuficiente y autosubsistente. En suma, la comprensión de que se es humano solamente ante los demás humanos, entre ellos y con ellos. El mundo huichol no es ajeno a las anteriores expresiones de la vida indígena de la geografía mexicana. Un ambiente extravagante para nuestra percepción dominante, donde no rigen los criterios de la utilidad y la ganancia. La lógica de aprovechar cuanto sea posible en beneficio personal. Lo huichol nos es raro por su vocación mágica, por las apuestas que asume en favor del portento multicolor del cosmos y de sus aspectos. En cuanto al mundo mazahua, es manifestación de una especie de energía copiosa que adquiere sus títulos de dignidad en el plano de las conmemoraciones relevantes de su particularidad. El mundo mazahua, un trabajo de la evocación que no admite la repetición, que no cede a la fuerza de la reiteración de las mismas tendencias, de las mismas actitudes, de las mismas formas, sino que en ello, como en el resto del componente cultural indígena, aparece manifiesta la incorporación de nuevos rasgos y sesgos a ese aspecto de la cultura. Margen intenso donde el recuerdo amplía los alcances del acontecimiento simbólico, manteniendo y a la vez ampliando sus líneas de expresión en cosas físico-sensibles, acrecentando sus líneas y modos de expresión, reanudando e incorporando otros elementos a la capacidad imaginativa e intuitiva de la gente ahí dispuesta. El olvido es una de las fuerzas funestas a las que aparece expuesto y confrontado de manera permanente todo el universo indígena en México, de manera particular el ámbito mazateca. El asedio histórico a sus formas de vida, que se perpetra desde los dispositivos enajenantes que acompañan a los modos de asociación de nuestra realidad humana en su recorrido temporal, la ofuscación por anteponer a todos los sesgos del tener y del poder, ha terminado por arrojar a las zonas de exclusión a muchas de sus expresiones vitales. La ajenidad, el distanciamiento de lo propio, la orientación amnésica impuesta desde el movimiento dominante de una socialidad que agota sus posibilidades en el regodeo de los mismos gestos y ritmos
atada al cierre de sus espacios, limita el campo de visión, impidiendo la admiración de la riqueza significativa de las formas lingüísticas originarias en sus orientaciones intersubjetiva, metafórica, poética, a partir de las cuales no deja de asombrar y de maravillar el mundo y el conjunto de sus cosas, que da en mantener vivas las tradiciones, las celebraciones en su esplendor y colorido, en su efusividad y alegría. La fiesta mexica despliega una aptitud sincrética que tiende a la unificación de la vasta gama de sus expresiones, sin reducirlas y sin subordinar las unas a las otras. Una unidad que muestra la posibilidad de convergencia plausible de la multiplicidad al margen de la uniformización. La resistencia de la cultura de la vida a las arremetidas de una sociedad satisfecha con su enajenamiento, con la reducción de sus alcances a los excesos delirantes situados en el agotamiento de las prácticas humanas en el esquema de la eficiencia y la eficacia, del valor exclusivo de una razón de medios en pos de fines. La cultura de la vida que habita los variados espacios de lo indígena en México, o en transposición de sitios ajenos a los que se aviene con amplia capacidad para asegurar su permanencia en el existir, cultura de la vida, una de cuyas expresiones más elevadas se sitúa en el tiempo de la fiesta, un tiempo que es propio también de la socialidad mije, que adquiere expresión en el universo del dar y recibir, de la recreación, de la avenencia y la reciprocidad, de la aproximación a lo divino e inefable, manifestación del repudio y de la renuencia a las formas en que la fuerza capitalista arrastra su cauce a la mayor parte del componente humano, a esa imagen pagada de sí en el Homo Faber, que hace del hombre el ser que instrumentaliza y al que, al instrumentalizar, provoca una degradación de todas las cosas en medios, su pérdida de valor intrínseco e independiente, de manera que finalmente no solo los objetos de fabricación, sino también la tierra en general y todas las fuerzas de la naturaleza claramente toman su ser sin la ayuda del hombre y tienen una existencia independiente del mundo humano, tienden a perder su valor debido a que no presentan la reificación que proviene del trabajo. En cuanto a la vida mixteca, traducida en una mezcla de aspectos, matices y elementos pertenecientes a un pasado milenario y a manifestaciones de la vida colonial, conforma el marco de una experiencia de la festividad. Lo divino adquiere ahí variadas expresiones, formas diversas que impiden reducirla a una sola de ellas. Discurrir fabuloso de una de las modalidades del saber de la vida que se sabe, ese saber cultivado, refractario a las prácticas en que la torpeza humana ha venido banalizando la dimensión de la existencia, ha venido pervirtiendo la cultura, tornándola instancia subsidiaria de abstracciones anodinas, edificantes de las cárceles contemporáneas en que se sujeta el movimiento de la condición humana. Reivindicación de la vida y con ello de la cultura, en un gesto que se mantiene en lo irrenunciable a lo propio, al sentido de la comunidad y de la comunión, donde se hace posible la realización de cada uno a partir de la realización de todos, al amparo de la celebración. Para los Pame, la tierra continúa siendo símbolo primordial de vida, de fertilidad, significación fortalecida a partir del impulso comprometido con el contexto de las festividades indígenas, conjunción sincrética y resonancia de momentos y ritos ancestrales, previos al tiempo de la conquista y del legado religioso del mundo colonial. Resguardo fundamental de la existencia Pame, de su continuidad en el tiempo, una especie de energía apropiada por el conjunto de sus mujeres y hombres bien situados en sus tradiciones, manteniéndose en el margen de sus posibilidades más propias, evadiendo las formas de asimilación que la fuerza de la dominación se ha empeñado en imponerles,
desde diversas modalidades de asedio y asalto histórico. Allí la divinidad tiende a mostrarse en muchas caras, a expresarse en formas distintas para mantener el sentido de vida de esa comunidad. Una especie de fusión de las divinidades del tiempo ancestral con lo sagrado católico cristiano. Dios del trueno, Dios Sol, Diosa Luna Madre y Virgen. Quizá uno de los aspectos de la vida indígena situada en México, sustraído históricamente a la atención impuesta por la tradición religiosa de la temporalidad colonial, sea el tarahumara, expresión de un sincretismo que ha operado en la apropiación de elementos de la experiencia religiosa ajena del catolicismo y la propia del chamanismo para mantener las líneas fundamentales de sus usos y costumbres ancestrales, atavismos que preservan el sentido de unidad a donde todos se saben pertenecientes, un modo de asociación promotor y nutriente de la intervención general en los eventos significativos del todo comunitario. Complejidad en sus celebraciones. De los rituales de enlace matrimonial a los cultos místicos expresados en danzas de oración, donde lo mismo se solicita el perdón de lo divino, que se agradece por la lluvia o por los frutos de la tierra, que se testimonia de una tenacidad inagotable por preservar lo suyo, aspectos fundamentales de sus tradiciones. Asimismo, se celebra a sus ausentes, a sus muertos, que continúan integrados a la vida, asistidos por quienes viven en su viaje al cielo con comida y festividades. Toda una vitalidad intensa de un ser colectivo para el que lo humano aparece situado por encima de las cosas, para el que el respeto de sus modos de organización comunitaria es algo de suyo ineludible, que el hombre de fuera, el mestizo blanco, el chavochi, está al margen de toda confianza, indigno del mundo rarámuri, porque engaña, porque roba, arruina el bosque, despoja también, y porque está impedido para compartir para la existencia en común. Claridad en la concepción de una condición humana pertinente en asociación con el todo de la vida. Parece que la vida indígena de la geografía mexicana, entre ella obviamente el ser mije, hubiera reservado para sí una indispensable toma de distancia respecto de las manifestaciones que imperan fuera de sus contextos, traducciones de la vulgaridad de pensamiento. Hay una conciencia amplia en la realidad humana mije acerca del alcance funesto de la mirada utilitaria de las cosas, donde todo tiende a la devaluación, donde todo aparece en riesgo de diluirse en lo útil conveniente en cuanto modelo por excelencia para la vida y para el mundo de los hombres. La festividad se aproxima en sus significaciones a una especie de margen protector que preserva a la vida indígena del asedio constante procedente de las líneas de devaluación del mundo y de la naturaleza, de la vida misma. Toda esa carencia de sentido, esa ausencia de significación y anulación de lo simbólico. La condición triqui tiene en la experiencia religiosa a uno de sus sustentos primordiales, ámbito de intersección de elementos de ceremonias milenarias, formas alegóricas complejas con las que se trazan líneas aproximativas a la divinidad, con usanzas católicas, asociación intricada de principios sagrados que se disponen en una dialéctica jugada entre las intensidades del bien y del mal, dando sentido al movimiento de sus celebraciones, testimonio del repudio a las formas de vida normadas por la acumulación de la riqueza material. En la festividad dedicada al santo patrono, a las ánimas, a los muertos, al viernes de Cuaresma, tiene lugar una práctica en que se reafirma el rechazo al curso de los modos dominantes en el panorama social. El operar del fetiche principal que enfrenta y enemista a unos hombres con otros, que desata resentimientos, envidias y odios.
La existencia celtal, procedente de un mismo plano originario, una misma tradición conservada en varias de sus manifestaciones actuales y en amplias líneas de proximidad con el campo perceptivo y con el ser de los hombres verdaderos del espacio tojolabal, compartiendo un mismo destino con ellos y con el resto de las comunidades descendientes del universo maya, tiene, al igual que ellos, en la apuesta por la intersubjetividad, su cauce privilegiado. Despliegue de una mirada que ve en el todo de lo existente, seres humanos y existencias en el mundo, la condición de sujetos, donde la orientación al diálogo y a la comunicación es algo natural, pero a la vez algo por lo que hay que trabajar continuamente, donde se llega a ser bajo la disposición abierta a la escucha. En cuanto al ámbito zapoteca, en el espíritu de la guelaguetza, tergiversado y corrompido por el imponerse de la banalidad a los procesos de simbolización copiosa de las prácticas ancestrales del pueblo zapoteca, esa reducción categórica de la experiencia humana a las formas del consumo y del comercio, establece un cauce desafortunado para esa tradición. Un sentido instalado en la práctica de la solidaridad, de la colaboración y la cooperación, ha venido a menos en la conciencia colectiva. La generosidad de la tierra, complementada con la disposición generosa de la comunidad a apoyar la actividad de la siembra de uno de sus componentes humanos, ha entrado en un movimiento descendente, una pérdida de mérito en el interés colectivo. Pero la comunidad preserva en gran medida su fortaleza con otras prácticas vitales, como las del tequio, donde se mantiene la tendencia de contribuir con el esfuerzo, el compromiso o el trabajo personales a favor de la colectividad. Asimismo, el huehuete, estructura sustentada en la sabiduría, sustento de ceremonias y rituales propios de la vida en común en esa cultura. Ambos modos de convivencia intensifican su dimensión con el advenimiento del margen festivo, donde se expanden luces, donde se dan resplandores, adornando y aderezando la composición del contexto para elevar el sentido del existir comunitario. A manera de conclusión, por Yando Viñó, manifestaciones aestructurales, aparece el momento cultural de lo festivo, práctica que abre una brecha tanto en el discurso como en la vida misma, revelación de una desproporción de dinamismo y vitalidad, una especie de efervescencia donde las almas trepidan y los cuerpos se posesionan de una inusitada sensibilidad para separarse del núcleo rector de esa lógica donde rige la invariancia de lo eficiente y eficaz, la linealidad de los medios y los fines, para resituar lo humano en cercanía con el fundamento de la infinitud, esa idea de lo impresionante y de lo sublime que remite a lo sagrado, ámbito donde el hombre puede disponer de la aptitud para crear y recrearse, darse los recursos espirituales y materiales que le posibilitan refigurar a cada paso el sentido de su existir. De sobra es pertinente aquella alusión con la que José Revueltas refiriera al exceso de emotividad propio del mundo indígena, desde su particularidad yaqui, encarnación de toda una riqueza perceptiva de lo divino y del mundo de la vida, un mundo duro, rígido en exceso, pero también generoso, con quien le sabe mirar, apreciar y escuchar, como lo hace el poeta Ambrosio Castro. Las conversaciones con el personaje yaqui, un diálogo ameno, fluido y fructífero, permiten al escritor duranguense advertir el sentido profundo del ser yoreme, hombres de tanta capacidad y tantas disposiciones para comprender las cosas de su pueblo, de una lucidez extraordinaria capaz de captar la desproporción entre la sobreabundante aptitud humana de imaginar y de crear y el mundo sórdido, sombrío, exánime de la técnica, del cálculo económico y su unidad hipostasiada del mercado.
Todo un panorama extraordinario que lleva a revueltas a afirmar. Creo que el paisaje yaqui se disfraza. Toma, de aquí y de allá, algunos mezquites, algunos cactus, algún flaquísimo caballo. Y de esta manera permanece oculto a la mirada de los blancos. El verdadero paisaje lo han de ver nada más ustedes, y ha de estar quién sabe dónde, debajo de la tierra, entre las matas y las hierbas, a la orilla de los arroyos. En efecto, el verdadero paisaje del mundo y de la vida solo puede ser advertido por una mirada aguda, penetrante, propia de seres hipersensibles situados más allá de las miserias dominantes en el panorama del tiempo contemporáneo. Seres situados en el lado vivo, expresivo de la cultura, y que, por lo mismo, entienden que el sentido del existir está en el encuentro y avenimiento con lo demás, y que en esa simpatía aparece supuesto el empeño, la disposición a crear y recrear los bienes culturales y con ello a crear y recrearse.